buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. En la próxima hora y media le tenemos lo más importante ocurrido en nuestro país y en el mundo, especialmente en el tema relacionado al COVID-19, lo que se está realizando en nuestro país, las últimas declaraciones del presidente, las reacciones de los involucrados también después de estas declaraciones del mandatario y por supuesto lo que está pasando a nivel internacional. Así es, las actualizaciones de los últimos datos que tenemos de cómo el COVID se sigue expandiendo por Europa, el número de casos y las acciones que están tomando los gobiernos para enfrentar esta situación. Definitivamente el inicio de una semana muy irregular debido pues a que arrancamos con cierre de establecimientos como parte de las medidas de emergencia y con peticiones de mantenerse en casa si no es necesario que usted salga. Eso es un dato al que hacemos énfasis. Si usted no tiene nada que salir a hacer, si no tiene compromisos laborales, quédese en su casa. Esa es la petición que se están haciendo en estos días en que la humanidad está en alerta. Pero vamos a comenzar con nuestros titulares. Gobierno anuncia cierre temporal de la pista del Aeropuerto Internacional San Óscar Romero a vuelos comerciales, mientras elementos de la Fuerza Armada mantienen presencia en 171 puntos de acceso al país no autorizados para evitar el ingreso del COVID-19. Más de 1.500 salvadoreños están en cuarentena para descartar casos de coronavirus, ya le contamos. Autoridades verifican cumplimiento de orden para que las personas mayores de 60 años y embarazadas no asistan a sus puestos de trabajo y permanezcan en casa. En Honduras decretan toque de queda por coronavirus. El país centroamericano reporta al menos 6 casos de esta enfermedad. Conozca las medidas a implementar. Así es, estamos comenzando esta entrega informativa correspondiente a este lunes ya 16 de enero de 2020. Como decíamos, hay mucha información que está surgiendo, tanto en el campo internacional como en el campo local. Les podemos decir que en medio de todo esto que está ocurriendo, hoy conocimos que en Estados Unidos ya se comenzaron a hacer pruebas en humanos con una vacuna que podría ser la esperanza para enfrentar el problema del coronavirus. Además, que la economía mundial enfrenta, digamos, una caída en picada a raíz de todo lo que está ocurriendo. Para las bolsas de valores ha sido considerado un día lunes negro, a pesar de las acciones que están implementando gobiernos como el del presidente Donald Trump para tratar de frenar esa caída. Así es, Manuel. También, amigos televidentes, este día, y para hacer un resumen y después entrar en detalle con las informaciones relacionadas con el COVID-19, decirles que el presidente de la República realizó nuevos anuncios, estos relacionados con no solamente las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años para que no vayan a trabajar, sino también involucran a otras personas, en este caso a las que ya tienen padecimientos que según la Organización Mundial de la Salud les generan una mayor propensión para que el COVID-19 o el nuevo coronavirus genere mayores problemas en su sistema inmunitario. Así es, un dato importante, seguimos con 0 casos, las autoridades de salud siguen diciendo que tenemos 0 casos, la Presidencia de la República sigue mencionando también, continúan haciendo énfasis en eso. El Salvador no tiene casos de coronavirus hasta la fecha, pero esta tarde se generó toda una controversia en torno a un vuelo que iba a aterrizar en el aeropuerto internacional. Esta controversia llevó incluso al cierre temporal del aeropuerto, pero para que nos explique qué es lo que ha ocurrido, vamos a ir con Enrique López, quien se encuentra precisamente en la terminal aérea. Enrique, buenas noches, te saludamos desde aquí, desde el edificio Bicentenario. ¿Cuál es el panorama en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Manuel, un gusto saludarle también a ti, Roxana, y los amigos televidentes. En efecto, el ambiente en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero por el momento está un poco tenso debido a la gran cantidad de personas que se disponían a viajar, que tenían programado su viaje durante este día o también hoy por la noche, pero por las medidas que han sido ordenadas por el presidente de la República en las últimas horas, todo ha tenido que cambiar y algunos de ellos, o bueno, en su mayoría, han tenido que reprogramar su vuelo para el día de mañana a las 8 y a las 3 de la tarde. Pero posteriormente vamos a estar hablando de las diversas reacciones que han tenido tanto pues a salvadoreños y también personas de otras naciones que se disponían a viajar este día desde la terminal de El Salvador. Así es que, bueno, vamos a iniciar con cierta parte de la información y saber por qué se han suspendido los vuelos. Y es que el presidente de la República emitió esta orden que se suspendieran todos los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, ya que presuntamente se tenía el conocimiento que un vuelo procedente de México que iba a salir aproximadamente a las 4 de la tarde
En ese vuelo venían al menos 12 personas que habían dado como positivo a este coronavirus. Esto fue el señalamiento que hizo el presidente y posteriormente dio la orden de que se suspendieran los vuelos. Inmediatamente o minutos después, el secretario de Relaciones Exteriores de México respondió ante estos señalamientos y él dijo textualmente: señor o presidente Bukele, el vuelo de Avianca que usted menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y cualquier otro caso. Esta fue la respuesta del secretario de Relaciones Exteriores de México. Posteriormente, el presidente respondió también de la solicitud del funcionario mexicano y la explicación de por qué hacía estos señalamientos, y dijo el presidente Nayib Bukele: otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreño acusado de corrupción, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días. Mientras tanto, el tema que nos atañe, y hace el post de una publicación de la aerolínea Avianca. Recordemos que este señalamiento que hace el presidente Bukele es porque presuntamente se tiene el conocimiento que en el país de México se le está dando asilo político al ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. ¿No es así, Manuel? Bueno, definitivamente que es un dato que decíamos que ha generado controversia. El anuncio que hace el presidente de la República de que tenían datos respecto a la llegada de ese vuelo de México, y que presuntamente traía 12 personas infectadas con coronavirus. Esto pues abre y genera una reacción de parte, en este caso, del encargado de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que le pide al presidente que le diga la fuente de dónde salió esa información. Minutos más tarde, el presidente le responde y cuestiona precisamente eso que tú mencionabas, lo de la presencia de Sigfrido Reyes en México, y a la vez cita pues un tuit publicado por, en este caso, la aerolínea que iba a operar ese vuelo, y que agradecía al presidente de la República, Nayib Bukele, decía, por la información, y que bueno, gracias a eso decían que no se puso en riesgo a la tripulación y al resto de pasajeros. El vuelo se había cancelado, eso fue lo que dijo la aerolínea, y que decían de que se les había informado en su momento, en este caso, a los pasajeros. Esta es una situación que, como decíamos, dio lugar a una situación que afectó a más personas, que fue el cierre temporal de las pistas del aeropuerto. Pero esto está ocurriendo en diferentes partes del mundo, Enrique. El hecho de que se ha trastornado todo el transporte aéreo debido a las situaciones y a las medidas de emergencia que cada gobierno está tomando para tratar de frenar la llegada de más casos, en este caso de coronavirus, ¿no? Es que de hecho muchas naciones están blindando sus fronteras terrestres y también aéreas. Afortunadamente el gobierno mexicano, según lo que tuiteó el secretario de Relaciones Exteriores, hizo las pruebas respectivas a cada uno de los pasajeros de ese viaje, y según lo ha expresado en su cuenta de Twitter, son 12 salvadoreños que estaban incluidos en ese viaje, pero ninguno dio positivo a la prueba del COVID-19. Sin duda son las diversas reacciones que ha generado estas nuevas órdenes emitidas por el mandatario Nayib Bukele. Ahora, aprovechando que estamos en esta terminal aérea, sin duda, como les mencionaba al inicio de mi enlace, muchas personas que tenían programado estos vuelos. Incluso también se mencionaba que al menos 150 ecuatorianos se encontraban en este terminal y que estaban parados en este lugar porque los vuelos se habían suspendido. Hablando con las personas o con los pasajeros, ellos habían sido informados de que el retraso iba a ser de aproximadamente de 1 a 2 horas. Por tal motivo, ellos decidieron venir a este lugar, pero posteriormente se les informó de la suspensión de su viaje y que se iba a reprogramar mañana a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero escuchemos en un primer momento qué fue lo que dijeron estos 150 ecuatorianos sobre esta medida impulsada por el gobierno salvadoreño. Me mandaron para la casa hasta nuevo aviso. Después iba llegando, ya había corrido media hora y me llaman que iban a salir los vuelos. Me vengo de vuelta, meto mis maletas y ahora dicen que hasta mañana. ¿Qué pues? ¿Le afecta bastante? ¿Usted? Claro que me afecta bastante, porque uno anda a la carrera queriendo salir. Me imagino que allá también... Sí, no, ya le avisé ya en el trabajo. ¿Y con quiénes iba a viajar hoy? Con Avianca. ¿Y con su familia? Sí, ando con mis 3 hijos y mi esposa, andamos 5. Aquí en el aeropuerto de San Salvador, todas estas personas ecuatorianas tenían su vuelo
programado para llegar a tiempo. 170 personas que estamos de tránsito y les conviene dejarnos ir. Queremos que nos saquen de acá. Queremos que nos saquen. No tenemos dónde quedarnos, simplemente nos dicen que nos tenemos que quedar aquí, que dormimos en el baño, en el piso. No podemos salir del aeropuerto porque El Salvador no deja entrar extranjeros, no podemos volver porque el aeropuerto está cerrado, no podemos ir a ver a nuestras familias porque no nos dan información. La gente aquí está, obviamente no sabe qué hacer, Avianca tampoco nos da respuestas claras. Entonces, esperamos que las autoridades ecuatorianas se dignen a ayudarnos a poder volver a la casa o por lo menos tener un trato digno aquí fuera del aeropuerto, porque es inhumano que esperen indefinidamente a ver qué hacen con nosotros. Bien, Enrique, un dato importante, Enrique, que esos son los riesgos de viajar en tiempos del coronavirus. Definitivamente esto de la cancelación de vuelos, el trastorno de las conexiones, es producto de todo lo que está ocurriendo y definitivamente pues esta es una situación que está afectando a viajeros no solo en Centroamérica, sino incluso también en Sudamérica, porque algunos países están diciendo vamos a cerrar nuestras puertas de entrada, que son los aeropuertos y puntos de salida también en este caso, y es de recordar que el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero es, digamos, un punto logístico para las aerolíneas, para hacer conexiones, y es por eso quizá que se está dando esta situación. Es correcto, Manuel, y al menos en el caso de estos ecuatorianos no hemos obtenido alguna respuesta oficial de qué fue lo que ocurrió con ellos, si salieron del aeropuerto y posteriormente trasladados a algún hotel mientras esperan su vuelo, pero en el caso de los salvadoreños que escuchamos por parte de esta persona que tiene que regresar hasta La Unión, estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 3 horas y media, y posteriormente tiene que regresar siempre el día de mañana. Él asegura que pues pide alguna explicación, ya que los gastos corren por su cuenta. Sí. Y sin duda, pues estas son parte de las reacciones que, como tú lo mencionabas, Manuel, no solamente aquí en el país, sino que esto es a nivel internacional, ya que según expertos en la materia que han estudiado todo este fenómeno del coronavirus, posteriormente Latinoamérica puede ser como el epicentro de esta enfermedad, así como se ha trasladado de China hacia Europa, posteriormente la mayor cantidad de casos puede registrarse en toda esta región. Por tal motivo están blindando las fronteras y también ejecutando medidas extremas para evitar el alza en los casos de coronavirus. Hola, Enrique, también te saluda Roxana. Es importante que le recordemos entonces a la población cuándo se va a, digamos, normalizar, tal vez no en su totalidad, pero sí por lo menos con estos vuelos de conexión, o qué es lo que puede esperar la gente. Por ejemplo, hay muchos salvadoreños, a mí me han escrito en las redes sociales preguntando, queremos regresar al país, ¿se puede, no se puede después de conocerse esta información? Así que yo creo que, aunque tú lo mencionabas, es importante recordárselo a nuestros amigos televidentes. Bueno, Roxana, según lo que expresó en un primer momento el presidente Nayib Bukele, es que están trabajando para restablecer lo más pronto posible los vuelos comerciales. Pero lo que hemos podido obtener, la información por parte de los pasajeros, es que las órdenes que ellos han recibido, la reprogramación de los vuelos para el día de mañana. Así es que, según esta postura, el día de mañana se estarían restableciendo el servicio en esta terminal. Es de esperar que es lo que dicen las autoridades del país, ya que también el aeropuerto de Ilopango están suspendidos los viajes, y eso fue también emitido una orden por parte del presidente de CEPA. Sí. Muy bien, Enrique, un dato importante también es de recordar que según las autoridades de diferentes países, toda la situación podría volver a la normalidad hasta, decían, dentro de meses. No estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses. Es ahí donde se debe tomar las precauciones a la hora que se decide viajar en momentos en que estamos en estas circunstancias, porque definitivamente hay problemas en los aeropuertos como lo que tenemos ahí en el Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y también hay problemas en los aeropuertos de otros países que cuando llegue usted podría también caer en una cuarentena o también, digamos, quedarse varado en la sección internacional mientras se establece algún tipo de conexión. En el caso de los ecuatorianos, Enrique, te puedo asegurar que están en el área internacional, que es donde tienen que pernoctar porque no pueden salir de ahí, y
y hasta que, digamos, se haga la conexión, ellos tomen el vuelo para el destino final que llevan. Por lo menos eso es lo que establece, digamos, los reglamentos de cómo funcionan las zonas internacionales de los aeropuertos. Las personas están ahí en un área internacional y no pueden salir de ahí. Más si hablamos de un país que tiene en estos momentos una serie de medidas para prevenir el ingreso de coronavirus. Pues sería ilógico que estas personas salgan de ahí y vayan y anden por la ciudad cuando definitivamente se está hablando de que se corre el riesgo de una posible infección. Hasta ahora El Salvador tiene 0 casos y podría ser, digamos, esta una puerta de entrada de algún, digamos, persona que podría estar infectada con esta enfermedad. Pues ahora no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y de hecho hay una fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en todo este sector, las diferentes entradas del Aeropuerto Internacional de El Salvador. También algunas personas que han esperado por horas por sus familiares que han tenido que realizar todo este procedimiento para reprogramar sus viajes. Pero como ya se los mencionábamos, estas solamente son parte de las medidas que han sido anunciadas durante esta tarde a través de su cuenta oficial de Twitter por parte del presidente de la República. Estas mismas incluyen la protección de personas que son bastante vulnerables a ser contagiadas con este virus. Estamos hablando de las personas de la tercera edad, también mujeres embarazadas, entre otras medidas que también deben de cumplirse tanto a nivel del sector público como el sector privado. Más detalles vamos a conocerlos a continuación con una nota que nuestro compañero Inmar Batres nos ha preparado. La pista del aeropuerto Monseñor Romero fue cerrada en las últimas horas debido a que al menos 12 casos de personas contagiadas con coronavirus abordarían un vuelo procedente de México. Es una de las medidas más recientes del gobierno para evitar el ingreso de la enfermedad al territorio, donde hay 1.200 personas en cuarentena y se han realizado al menos 70 pruebas de coronavirus, confirmando la ausencia de casos en El Salvador. Pero estas medidas de prevención continúan. Por ejemplo, se reduce el número de personas que pueden estar en reunión hasta 50. El cierre de gimnasios y duicentros se hizo efectivo para los próximos 14 días, mientras todo el sector público deberá enviar a su personal que no sea extremadamente necesario a la casa. Sin embargo, las autoridades siguen monitoreando algunos casos, como el de una empleada de la Corte Suprema de Justicia. Así que esta persona del órgano judicial está totalmente asintomática y ya con su prueba de coronavirus corrida, lo cual nos garantiza que no presenta coronavirus. La prueba ha sido negativa. El Gabinete de Salud Ampliado también verifica que las órdenes ejecutivas como la de prohibir que personas mayores a 60 años y las mujeres embarazadas no asistan a sus trabajos como contención para la enfermedad. Diariamente se toman los datos nacionales, los datos internacionales, se analiza por todos los que componen el Gabinete de Salud Ampliado en apoyo con la Organización Panamericana de la Salud. Es importante que todas estas estrategias sigan. La cifra mundial de casos de COVID-19 supera los 150,000 y se reportan más de 5.700 muertes en los más de 100 países infectados. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Mary, vamos a revisar ahí las publicaciones que está haciendo el presidente de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. Y ahí dice, el hub del aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones, las aerolíneas han aceptado los nuevos protocolos sanitarios y extremarán medidas. Por el momento todos los vuelos provenientes de México están suspendidos. Lamentablemente, pues esto ha generado molestias y piden disculpas por las molestias que esto puede causar. Como decíamos, esta situación del trastorno que hay en el transporte aéreo no está ocurriendo solo en El Salvador, sino también en diferentes partes del mundo debido a las medidas sanitarias que están tomando para pedir o para impedir que esta enfermedad que surgió allá en China se continúe esparciendo por el mundo, se continúe, digamos, se continúe contagiando a más gente. Enrique, definitivamente que vamos a estar a la expectativa de lo que está ocurriendo. De hecho, teníamos ahí una imagen también que nos mostraban donde se veía la señal de radar de un avión que aterrizó a eso de las 6 de la tarde. Era un vuelo que venía procedente de Dallas, según el reporte que teníamos. De hecho, ahí tenemos la imagen donde vemos que este avión estuvo sobrevolando la zona del aeropuerto internacional y luego se le permitió aterrizar. Seguramente, de acuerdo a las disposiciones que hemos visto y que se han estado implementando, las personas que vienen ahí y que tenían como destino final a El Salvador, seguramente van a ser enviadas a la cuarentena de este proceso de observación de 30 días, mientras se define o se determina si no vienen alguna de ellas contagiadas con el coronavirus.
Así es, ahí tenemos entonces estas imágenes, le mostramos lo que ocurrió más temprano. Muchas gracias, Enrique, desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ya lo escuchábamos, pues aquí lo estábamos compartiendo con ustedes, la última publicación del presidente. Entonces, él dice que el hub del aeropuerto de El Salvador ha reanudado funciones. Esto lo anunció a las 7:40 de la noche, estamos hablando hace unos 40 minutos aproximadamente. Las aerolíneas han aceptado, dijo el presidente, los nuevos protocolos sanitarios y extremarán las medidas. Así que entonces, Enrique, a partir de este anuncio del presidente, fue solo una situación la que ocurrió, que de hecho generó cierto impasse, digamos, con el diplomático mexicano. Pero afortunadamente, pues el presidente ha dado esta noticia porque lo más importante obviamente tiene que ver con la salud, con esta situación del COVID-19, con el trabajo que se está haciendo para tratar de contener la expansión de esta epidemia a nivel mundial. Y afortunadamente el presidente ha dicho que entonces las aerolíneas están trabajando en estos protocolos sanitarios, nuevos por cierto, y van a extremar las medidas, pero el hub del aeropuerto de El Salvador ya ha reanudado, o va a reanudar, mejor dicho, ha reanudado, dijo el presidente, funciones. Enrique, gracias. Enrique, solo un dato, quizás cuando hablamos de un hub, es que el aeropuerto internacional es como una base para las líneas aéreas donde llegan vuelos y que aquí hacen la conexión para diferentes países. Es por eso que teníamos a este grupo de ecuatorianos que seguramente vinieron en algún vuelo y que aquí van a conectar para otra parte del mundo. Entonces, por eso se da este tipo de situaciones. Un dato importante, si usted tiene viajes previstos o si usted tiene, digamos, la intención de viajar en los próximos días, infórmese con las aerolíneas antes de salir para conocer qué está ocurriendo en el aeropuerto internacional y conocer también qué está ocurriendo en su destino final, a lo que usted podría enfrentarse cuando llegue a ese lugar hacia donde se va a dirigir, para evitar este tipo de situaciones que se han dado ahí en el aeropuerto. Y también tener en cuenta que hay una situación de alerta a nivel mundial, hay una situación de emergencia y que cada país está implementando pues medidas sanitarias para evitar también o para frenar que el coronavirus se continúe esparciendo por el mundo. Así que eso es importante, Enrique. Gracias por el reporte desde el aeropuerto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches para ti también. Y bien, vamos a continuar hablando del COVID, decirles que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó 5 demandas interpuestas contra el estado de excepción que se aprobó el fin de semana en la Asamblea Legislativa. Según la demandante, una abogada de la República, el documento presentado tiene irregularidades en su aprobación, además de señalar que la declaratoria de estado de excepción es desproporcionada para enfrentar la epidemia del COVID-19. Los diputados defendieron los decretos aprobados. Bueno, la democracia es así, la democracia tiene mecanismos para ser utilizados cuando alguien se sienta agredida o agredido por alguna decisión que toma un gobierno, pues están los mecanismos y hay que utilizarlos definitivamente. Pero creo que ante la situación actual de una pandemia tan terrible, creo que bueno las medidas que se están tomando hasta este momento. Yo sé que es incómodo para muchas personas, por ejemplo, el tema de la cuarentena. Nosotros como Democracia Cristiana fuimos proactivos, participamos en la construcción de la ley de emergencia. Consideramos que la ley de emergencia da todas las herramientas necesarias en materia sanitaria, en materia migratoria, en materia de movilidad, en materia de reuniones, en materia de tratamientos médicos, de ingreso al país, pero no quiero ponerme a remover las cosas ahorita. Además, la Asamblea Legislativa busca prevenir contagios de COVID-19. La Junta Directiva ha girado nuevas medidas que incluyen la suspensión de diferentes actividades colectivas y el establecimiento de un comité de crisis, entre otros puntos. La Asamblea Legislativa ha definido nuevas disposiciones para evitar contagios de COVID-19. Sumado a lo ordenado por el presidente de la República, la Junta Directiva del Congreso se convertirá en un comité de crisis ante la emergencia nacional. Para que cualquier necesidad que haya en las materias que a nosotros nos competen, este comité de crisis, la Junta Directiva constituida como tal, pueda citar, convocar con carácter de emergente a cualquier comisión que necesite deliberar y producir cualquier dictamen
en estas direcciones. Además, los empleados del Congreso que padezcan enfermedades crónicas y madres lactantes deberán quedarse en sus casas. Se suspenden capacitaciones, actividades en biblioteca, eventos deportivos y culturales, pasantías y actividades de proyección institucional. Y se harán verificaciones del cumplimiento de la cuarentena. Que vamos a tomar una muestra y vamos a verificar. Vamos a ir a hacer una verificación que en efecto están pasando cuarentena, porque no los estamos mandando a hacer actividades personales o andar jugando fútbol o andar en la playa o andar en el río. Estamos hablando que en la medida que no estén en aglomeraciones, en esa medida estamos evitando que se siga propagando, digamos, o que se pueda propagar. Lo que se está buscando aquí es minimizar un poco el impacto que pueda tener esto ante una posible conglomeración de gente. Algunos parlamentarios mayores de 60 años han decidido continuar con sus labores en el Congreso. Es mi responsabilidad como parlamentario y el interés público priva sobre el interés particular. La Comisión de Hacienda se mantiene abierta por si es necesario aprobar la erogación de fondos para atender la emergencia. Sino que va a quedar siempre abierta para que cualquier emergencia que el Ejecutivo decida, transferencia de fondo, cambio de algún artículo dentro de lo que es el presupuesto general de la Nación, lo vamos a tener que hacer. De momento, el trabajo legislativo no será paralizado, aunque algunas comisiones suspendieron la reunión de este lunes. Los parlamentarios han sido enfáticos que no se contempla la suspensión de las plenarias. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que la unidad de investigación con apoyo de patrullas fronterizas interceptaron a 3 personas en la carretera hacia Hilo Vasco, quienes habían ingresado por un punto no habilitado a El Salvador, incumpliendo las disposiciones de la cuarentena nacional. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero le invitamos a usted a que siga informándose con Noticiero Hechos. Todavía tenemos mucho que contarles en este inicio de semana. Ya volvemos. Transporte colectivo se continúan sumando a las medidas para prevenir el contagio de coronavirus. Las personas que usan los buses y microbuses tienen a la disposición en algunas rutas alcohol gel y otras medidas preventivas contra esta enfermedad. A diario, más de 2 millones de personas usan el transporte colectivo en el país en medio de esta emergencia por coronavirus. ¿Los usuarios están acatando las medidas de prevención al abordar las unidades? Algunas ya cuentan con alcohol gel para limpiarse las manos. Fíjese que está bueno para evitar, ¿verdad? El virus que más que todo ahorita está afectando a nuestro país, así es que yo digo que está bueno porque hay que acatar las recomendaciones. ¿Solo esta ruta utiliza u otras? No, uso otra. ¿Cómo están las otras rutas? Fíjese que en la que viajé ahora en la mañana no hay alcohol gel, no había. La verdad en la unidad que yo venía, no. ¿Qué ruta era? Una 42. Ando mi alcoholito gel, aquí está, aquí ando mi alcohol. ¿Verdad? Para desinfectarme las manos y mis guantes, que aquí los ando también, mi mascarilla y todo pues prevenido. Pues. Y aquí lleva todo, el alcohol, el gel. ¿Le parece bien esta medida? Está bien, sí, está bien. ¿Como medida de prevención? Cabal, para lavarse las manitos. ¿Y ustedes como usuarios lo están utilizando? Sí, claro, así es. Hay usuarios que antes de posar la máquina agarran el alcohol y ya se echan la mano ahí. ¿Sí están acatando? Sí, lo están. ¿Cómo hacen para evitar que se llene? Como ahorita, digamos, por la cuarentena que hay, está un poco calmado el movimiento, ajá. Es que lo más que andamos unos 20, 25 pasajeros adentro. Estas unidades seguirán poniendo a la disposición estas medidas preventivas. Se espera que en los próximos días la empresa privada disponga de más de $200,000 para seguir proporcionando alcohol gel en buses y microbuses. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Mientras tanto, las autoridades policiales verifican el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención que están realizando en las unidades del transporte colectivo. Los conductores utilizan mascarillas y alcohol gel en los autobuses y microbuses. Uno de los procedimientos se realizó en la terminal Nuevo Amanecer.
Además, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó sobre el plan de inspecciones en lugares de trabajo para verificar las medidas preventivas ante el COVID-19. Las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas deben permanecer en casa con remuneración salarial. Fue la orden que decretó el presidente de la República, Nayib Bukele. El ministro de Trabajo detalló que ya tienen denuncias de 75 empresas que no están acatando este cumplimiento. Tenemos desplegado todos nuestros equipos en los 14 departamentos, en todos los municipios, y estamos iniciando por aquellas empresas que tienen mayor segmento poblacional laborando. Estamos garantizando que se tenga el alcohol gel, estamos garantizando el tema de mascarillas con aquellos casos que ya se vean algunos aspectos sintomáticos. Vamos a ser coercitivos a aquellos que no cumplan la declaratoria de emergencia y vamos a imponer todas las sanciones de todo tipo, administrativas, financieras y de tipo penal incluso, si no acatan estas medidas. Junto a los diferentes sindicatos del sector salud, también detalló que hay denuncias de alcaldías que no están pagando la cuota del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de sus empleados. En mi calidad de presidente del Consejo del Seguro Social, vamos a plantear, tal como usted lo ha dicho, hoy es un aspecto más de orden humanitario y tenemos que atender a esta gente. Vamos a pedir pasar por encima de lo que se ha planteado siempre, que es estar actualizado con las retenciones, y vamos a atender, los irresponsables que se han quedado con la plata de los trabajadores deben de tener algún costo. Agregó que en esta fase se garantiza la remuneración salarial por incapacidad de cuarentena. Además, que ya se está coordinando con la banca para créditos de las empresas que voluntariamente cerrarán sus operaciones. En este momento estamos garantizando fundamentalmente que ningún trabajador, absolutamente ningún trabajador, por estar en cuarentena se le van a aplicar ningún tipo de sanciones administrativas, ni mucho menos van a haber repercusiones financieras en su salario, y menos aún un despido arbitrario solo por ello. Pero vamos a certificar todita la información brindada por cada una de las empresas, la vamos a certificar y ya certificada iniciamos con el proceso con la Banca Nacional a fin de garantizarles el apoyo que anunció el día de ayer el señor presidente de la República. Con estas medidas se pretende que los empleados que puedan trabajar desde casa lo hagan para evitar una posible propagación del COVID-19. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. En su cuenta de Twitter, el fiscal general Raúl Melara publicó: no voy a poner en riesgo la vida de nadie. A partir de mañana, las personas con insuficiencia renal, cardiopatías graves, tratamiento de cáncer y enfermedades crónicas graves deberán permanecer en sus casas. Asimismo, analizamos reducir el mínimo el personal de la Fiscalía General que prestará servicio dentro de las oficinas respectivas a nivel nacional. La salud de nuestra gente es primero. Y preste atención a lo siguiente: el aislamiento podría ser una opción para evitar el contagio de coronavirus en el país. El doctor infectólogo Iván Solano nos da algunas recomendaciones para mantener los hogares libres de esta enfermedad. Ante el estado de emergencia decretado por el gobierno frente al COVID-19, expertos en salud sugieren intensificar las medidas para prevenir el contagio del virus en el hogar. En el caso de estar en aislamiento domiciliar, se deben acatar las siguientes recomendaciones. No compartir ese cuarto con otros, eso es lo ideal. El usar mascarilla a la persona que se enferma y en ese caso sí, la persona que va a estar en contacto. Preparaciones caseras con cloro sirven, además desinfectantes ambientales. El doctor Solano habló de algunas deficiencias que poseen los centros de cuarentena. Dice que las personas deberían estar separadas según el día que ingresaron al albergue, además que los chequeos tendrían que ser diarios. Deben de tener clasificados las personas según el tiempo de entrada a ese centro de cuarentena. Además, dio su punto de vista ante la gestión que hace el gobierno para comprar el medicamento antiviral cubano Interferón Alfa 2B, mismo que utilizaron en China para tratar a pacientes con coronavirus. Donde la guía de manejo clínico de un paciente con COVID-19, cuando uno la revisa, ahí no está
ahí no está el interferón alfa 2B que piensan comprarle a Cuba y que por cierto ya pidieron la orden y ya lo hicieron. Entonces, ¿de qué sirve? Representantes del Colegio Médico solicitaron a las autoridades del MinSal establecer una mesa de trabajo para profundizar en el tema de las medidas que el gobierno ha implementado. Una vez conozcamos los planes que el gobierno, que el Gabinete de Salud tiene, nosotros poder hacer las observaciones si las hay, que creo que sí las hay, ¿verdad? Para las modificaciones que lo que busquen es que se mejore eso y que verdaderamente logren su objetivo, que es disminuir el impacto en la sociedad salvadoreña. Por su parte, el doctor Solano insiste en la importancia de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que con estas acciones se podría evitar el contagio de esta y otras enfermedades. Y en San Miguel, el Consejo Municipal aprobó fondos para atender la emergencia por el coronavirus. Serán utilizados para la compra de diversos insumos como mascarillas y alcohol gel. Cajas de 50 unidades, estamos comprando 2.000 cajas de mascarillas. También estamos comprando 25 cajas de jabón, 25 barriles de jabón, 200 colchonetas, 75 barriles de desinfectantes, 500 galones de lejía, 500 recipientes para dotaciones personales. Entonces, a raíz de eso, se incrementa el costo y ahora sube a 65.320. Voy a pedir también a la Corte de Cuentas de la República que se sume a la Comisión Municipal de Protección Civil para que cada una de las donaciones y cada uno de los fondos que se están utilizando por parte de la alcaldía sean auditados inmediatamente en honor a la transparencia. Las consultas externas y cirugías están suspendidas en los 30 hospitales de la Red Pública Nacional a partir de ese día. El Ministerio de Salud ha informado que estas serán reprogramadas a los pacientes. Esta medida se debe a la emergencia nacional por el COVID-19 y tratar de evitar focos de infección por aglomeraciones de personas. Informan además que solo se va a atender emergencias y a pacientes con enfermedades crónicas y los servicios de quimioterapia y diálisis se continuarán prestando de forma regular. El Seguro Social también anunció la suspensión de las consultas externas a excepción de las citas programadas de oncología, hematología, medicina de dolor, embarazos de alto riesgo y controles de embarazo. Los pacientes podrán llegar el día de su consulta a retirar medicamentos mensuales y la boleta de las citas reprogramadas. También están suspendidas las citas programadas de exámenes de laboratorio, a excepción de oncología, nefrología y hematología. Se mantiene la atención a las citas programadas de TAC, resonancia magnética, Doppler, ultrasonografía y rayos X. Cualquier duda o consulta, escuche usted, puede llamar al 127 de Contacto Seguro o escribir al WhatsApp, le damos el número 7071-1056. Se lo repetimos, 7071-1056. Y las actividades se realizan con normalidad en los mercados municipales. Uno de nuestros equipos verificó la situación en uno de los establecimientos. Es el panorama del mercado municipal de Santa Tecla. Las actividades se desarrollan con normalidad. Las personas entran, compran y salen sin restricción alguna. Aunque lo novedoso es que en cada entrada se ha colocado alcohol gel para que los usuarios mantengan limpias sus manos como parte de las medidas de prevención del coronavirus. Incluso algunos comerciantes cargan consigo guantes, alcohol gel y mascarilla para uso propio. Que uno tiene que acatar por cualquier cosa. Mascarilla, guante y la gel. ¿Cuántas veces al día utiliza usted la gel? Bueno, yo ese bote me lo acabo en la mañana, me lo puedo acabar. O sea, lo puedo llenar 2 veces, pues. 2 veces se puede decir en el día, ¿verdad? Bienestar de uno mismo, pues, para no alcanzar esa enfermedad, ¿va? Yo digo que por bienestar de uno mismo tiene que andar la mascarilla y no andar contagiando a otras personas. Lavarse las manos con jabón durante estar en la casa. Aquí cada rato agarramos de esas cosas. Para limpiarlos y agarramos dinero, los echamos alcohol ahí. Aunque el presidente de la República, Nayib Bukele, ha prohibido las aglomeraciones de más de 50 personas, los usuarios del mercado superan esa cantidad. Y es que para algunos se deben implementar medidas más severas para evitar la enfermedad. No, hombre, que hay un gran montón, pero como uno anda lo más rápido, va así como caminando más ligero para no... Porque por lo menos nosotros de aquí ya vamos para la casa.
agarrar el bus y para la casa. De darle mascarilla a las personas, porque aquí entran muchas personas. Otras medidas de tener aseados los lugares de trabajo. Fuera de este mercado, en el Parque Daniel Hernández, autoridades también instalaron lavabos para que las personas mantengan las medidas de higiene. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Marcela Rivera. El Salvador está o no está resintiendo los impactos económicos por el coronavirus, aunque no se descarta que dentro de algunos meses el panorama sea totalmente diferente. Así lo dijeron representantes de la Corporación de Exportadores, quienes además sostienen que una de las claves es abastecer la cadena de suministros y apoyar el plan contingencial del gobierno. Y la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que a partir de mañana, 17 de marzo y hasta nuevo aviso, va a suspender las citas de rutina para solicitud de visa de no migrante. El recibo de pago por el derecho de solicitud de visa tiene una validez de 1 año. Si tiene asuntos urgentes que atender y debe viajar de inmediato, en la publicación dice que solicite una cita y ahí les comparten el enlace. Ustedes los pueden buscar como Embajada de los Estados Unidos en El Salvador a través de la cuenta de Twitter. Ahí aparece el enlace a donde usted puede entonces buscar, solicitar una cita de emergencia. Vamos a continuar con más información en esta noche de lunes, Roxana. Así es, vamos a saludar hasta la sala de redacción de la Red Salvadoreña de Medios a nuestro colega Antonio Valladares. Él le ha dado seguimiento a las últimas declaraciones del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, importantes declaraciones después de convocar a una cadena nacional. Antonio, cuéntanos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente de Guatemala después de que conociéramos hace unos días de casos confirmados en ese país? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Cuáles han sido sus últimas declaraciones? Buenas noches. En efecto, sin duda estamos pendientes de lo que está sucediendo en la región centroamericana y cuáles son las medidas que están tomando los gobernantes a fin de proteger a la ciudadanía que habita en estos países. En este caso, hace unos minutos finalizó la conferencia de prensa que estaba brindando Alejandro Yamatei, en la cual les dio unos datos muy importantes sobre cómo se mantiene la expansión de esta enfermedad y cuáles son las medidas que como gobierno van a impulsar a fin de frenar el brote del COVID-19 en este territorio. Como tú ya lo mencionabas, Roxana, se tiene conocimiento al menos de una persona que habría fallecido a causa de esta enfermedad y otros 6 que también estarían contagiados, según confirmó el presidente Alejandro Yamatei. Pero ¿cuál es la condición de las otras personas que se mantienen infectadas? Veamos a continuación cuáles son los cuidados que se le están dando y hacia dónde han sido trasladados. Esto es lo que dijo el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, al respecto. Veamos. Empecemos con 6 casos de coronavirus en los hospitales del país. Hemos sido ya trasladados todos a Villanueva. De ellos 2 fueron trasladados directamente del aeropuerto a Villanueva. 2 fueron trasladados porque salieron positivos de los contactos de la persona fallecida el día de ayer. Y 2 más fueron trasladados, uno del estado de cuarentena que se encontraba bajo resguardo, que se dio positivo ya, y la otra es un caso que también estaba bajo cuarentena y dentro de los controles salió positivo. A causa de estas personas que han dado positivo al contagio de COVID-19, ya las autoridades decidieron incrementar las medidas de protección y estas estarían incluyendo incluso la suspensión de algunas actividades laborales. Y no estaría solamente enfocadas en las personas que son servidores públicos, sino también para la empresa privada. Es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Son un tanto similares las medidas que se están tomando en diferentes países. Además, se está prohibiendo las actividades de todo tipo a nivel nacional, es decir, están suspendidas todas las actividades que podrían estar programadas para los próximos días. Estas restricciones se van a mantener hasta el final de este mes, así es que es de esperar también cuáles podrían ser otras alternativas o
otras medidas que podría tomar el gobierno durante las próximas horas. Se prohíben además las actividades deportivas y sociales que se tengan programadas para las próximas horas, y esto llama la atención porque el transporte urbano queda totalmente paralizado, según lo que ha dicho el presidente en la cadena nacional que otorgó hace unos minutos. Se prohíbe también las visitas a las diferentes cárceles, pero estas medidas no incluyen solamente la paralización de movilidad al interior del país, sino que también estaría incluyendo el bloqueo para ingreso a Guatemala a través de las diferentes vías, es decir, vías aéreas, vías terrestres y vías marítimas están completamente bloqueadas en Guatemala. Ya no permitirán el ingreso de vuelos, tampoco personas que estén ingresando por las diferentes fronteras. Veamos. Vamos a cerrar las fronteras del país por los próximos 15 días. El último vuelo entrará el día de hoy, antes de las 24 horas, y a partir de las 0 horas de mañana, martes 17 de marzo, estaremos incomunicados por la vía aérea con cualquier destino del mundo. Con respecto a las vías terrestres, podrán ingresar solo guatemaltecos, residentes en Guatemala o cuerpo diplomático, quienes forzosamente tendrán que entrar en periodo de cuarentena. Estoy solicitando por escrito al presidente del Congreso de la República que cite al Congreso a una sesión el miércoles a las 10 de la mañana, en donde presentaremos la ampliación del presupuesto y el Plan Nacional de Emergencia y Reactivación Económica. El mandatario también hizo referencia a algunos supuestos casos que se habrían dado a conocer a través de redes sociales y como medida de prevención para evitar que se siga alarmando a la población, Alejandro Yamatei anunció que además se estarán imponiendo sanciones económicas y de prisión a las personas que se encarguen de estar dando noticias falsas y estén alarmando a la ciudadanía. Pero llama la atención que es el mismo mandatario quien está acusando, escuche usted, a los alcaldes de promover este tipo de noticias. Veamos. Alcaldes de todo el país a que guarden la calma, a que no difundan noticias falsas. Yo soy el presidente y doy la cara. Y les cuento a ustedes la verdad de cómo están las cosas desde el primer día. Nunca vamos a ocultar absolutamente ninguna información. Pero necesitamos que de igual manera la responsabilidad se haga sentir en el Congreso de la República. Bien, esas son algunas de las medidas que ha anunciado el presidente guatemalteco a través de esta cadena nacional que se mantuvo durante aproximadamente 20 minutos, pero inició hablando un poco acerca de las medidas de prevención que puede tomar la ciudadanía y luego empezó a hablar un poco acerca de las restricciones que van a existir para los guatemaltecos y para las personas que intenten también ingresar a este país. Como punto final hizo un llamado para que el día sábado todos los ciudadanos puedan unirse a una cadena de oración. Eso es lo que ha sucedido en Guatemala durante los últimos minutos, compañeros. Así es, Antonio. Bueno, tenemos datos de cómo Guatemala está también cerrando sus fronteras y cómo las medidas se están arreciando a medida pues se va conociendo cómo se va expandiendo este virus, el coronavirus, como se le denomina, o también como el COVID-19, una situación pues emergente para todos los países centroamericanos. También hay noticias de Honduras, hay también noticias de Costa Rica, donde ya se están implementando pues acciones para frenar que más gente se contagie con el COVID-19. Gracias, Antonio, por el informe desde nuestra sala de redacción. Feliz noche. Feliz noche para ti también. Resumiendo entonces, lo que dijo el presidente de Guatemala es muy parecido a lo que se ha realizado en otros países, por ejemplo, en Italia o en España. Ya se suspenden las actividades laborales para el sector público y privado en la vecina nación, en la hermana nación, como le hemos llamado durante tantos años. También ahí se han prohibido eventos de todo tipo, las visitas a los hogares de adultos mayores, se han suspendido las celebraciones de las actividades religiosas presenciales, igual
se ha prohibido el acaparamiento de productos como medicinas o insumos de primera necesidad. Obviamente se ha prohibido el cierre en discotecas, en bares y también en centros similares. Y además otra medida importante, porque tiene que ver obviamente con las fronteras. Nosotros tenemos frontera con Guatemala y se suma a las medidas que también se han tomado aquí en El Salvador. Se cierran las fronteras terrestre, marítimos y aéreas. Honduras no escapa tampoco de tomar este tipo de decisiones para tratar de contener el virus. Es otro país centroamericano que también ha reportado casos del COVID-19. Así es, el gobierno hondureño ha anunciado nuevas medidas ante esta emergencia por esta enfermedad. Nuestro colega Efer Guevara nos informa. Efer, vamos contigo hasta Honduras. Hola amigos de la red de noticias Salvavisión, qué gusto saludarles. Efer Guevara en vivo a esta hora desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, para brindarles a ustedes un informe de último momento de lo que ha acontecido en el país en torno al tema del COVID-19. Hace unos momentos, el cadena nacional, el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el señor Francis Contreras, dio a conocer los puntos claves a tocar ahora por parte del gobierno de la República en cuanto a esta emergencia. Se ha decretado precisamente un estado de excepción. ¿Cuáles fueron los puntos claves a tocar en esta comparecencia de prensa? Vamos a ver y a escuchar las declaraciones del vocero de SINAGER en Honduras. 1. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Suspensión del funcionamiento del transporte público. 4. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. 5. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras terrestres y marítimas aéreas en el territorio nacional. Artículo 3. La restricción a las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 1 del presente decreto ejecutivo tiene las siguientes excepciones. Excepciones a la restricción al derecho de libre circulación de personas. Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. 1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial a las industrias autorizadas en este mismo decreto. 4. Retorno al lugar de residencia habitual. 5. Personal de la salud que asista o cuide a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Y 6. Desplazamiento a entidades financieras, cooperativas y de seguros. Eran las palabras del vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el señor Francis Contreras, cuando daba a conocer los puntos claves que el gobierno ha decidido tomar en cuenta para esta nueva emergencia decretada por parte de las autoridades sanitarias en el país con el tema del coronavirus. Mencionarles también que algunos municipios de nuestro país, específicamente 3, estamos hablando de La Ceiba, Choluteca y La Lima, estarían decretando estado de emergencia en sus municipios para que las personas no circulen de manera continua o de manera popular en horas de la noche en sus respectivos pueblos y ciudades. De igual manera se confirma de manera oficial solamente 6 casos de coronavirus en el país, 3 están en sospechas, ya se han enviado las muestras a los laboratorios para descartar o confirmar si estas 3 personas provenientes del extranjero, uno de Brasil, otro de Italia y otro precisamente de Estados Unidos, para saber si estos tienen o no el coronavirus. Este es el informe que les puedo brindar en vivo a esta hora. Retorno con ustedes a estudios principales. Bien, gracias al reporte y diremos lo que está ocurriendo en Honduras, como también aquí se están endureciendo las medidas para frenar la llegada de más casos de coronavirus y frenar la expansión a nivel interno por, digamos, situaciones que se dan en cuanto a las aglomeraciones y las movilizaciones. De recordar que Honduras fue uno de los primeros países de Centroamérica que reportó que tenía enfermos de este problema que se inició allá en China. Se trata de una mujer que llegó de España y otra que llegó de Suiza, y ahora se suman otros casos. Ahí tenemos los datos de lo que está ocurriendo en Centroamérica.
Y cuando son las 9:06 p.m, vamos a compartir con ustedes las cifras, lo que se conoce hasta el momento del coronavirus en Centroamérica. Panamá, 55 casos reportados hasta el momento, una persona fallecida. Costa Rica, 35 casos confirmados hasta ahora. Guatemala, 6 y se reporta un fallecido. Honduras reporta también 6 casos. El Salvador, 0. Nicaragua, 0. Y Belice, 0. Hasta el momento esa es la información oficial que se maneja. Es importante, amigos televidentes, recordarles a ustedes que nuestro trabajo como Red Salvadoreña de Medios es obviamente informarles de lo que ocurre a nivel nacional e internacional, bueno, en nuestra región, en el mundo, que después de la pausa vamos a volver hablando de eso, del COVID y lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos y en Europa. Pero además nuestro compromiso es también decirle a usted que si no es necesario que salga, no lo haga. No es por generar alarma, es prevención. Lo hacemos como una manera de prevención para evitar que si no hay casos en el momento en el país, como lo han dicho las autoridades a través de los canales correctos, el presidente de la República, las autoridades de salud, etcétera, entonces nosotros debemos de hacer nuestra parte, trabajar en nuestras casas, en lavarnos las manos, en taparnos si tosemos, en ocupar el alcohol gel, en seguir las indicaciones. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar a los nuestros. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como Red Salvadoreña de Medios. A ustedes no es entrar en pánico, es simplemente hacer conciencia y decirles, si no tiene que salir de casa, no lo haga. Cuide a los niños, porque la OMS ya dijo que hay casos de niños muertos. Hoy en la mañana lo dijo en su conferencia que realizaron las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, los expertos, junto al presidente de la OMS y además a los adultos mayores. Así es, datos importantes que usted debe tomar en cuenta. También les recordamos que se siguen suspendiendo actividades. Los exámenes que realiza el Viceministerio de Transporte también están cancelados temporalmente hasta nuevo aviso. Si usted tenía examen psicológico para hacérselo en el Viceministerio, decirles que esto está también suspendido porque es parte de las medidas que están tomando para frenar pues la llegada a El Salvador del coronavirus. Con esto nos vamos a una pausa, ya regresamos. Con nosotros queremos comentarles que en la sección Hechos del Agro, pues le vamos a presentar una iniciativa que tiene floreciendo las esperanzas de superación de un grupo de jóvenes en Victoria, departamento de Cabañas. Quieren salir adelante produciendo más de 30 tipos de hortalizas. Acá se lo mostramos. Llegamos justo cuando los rayos del sol aparecieron. Estamos en el cantón Santa Marta, Victoria, Cabañas. Nuestro viaje finalizó al cruzar este improvisado puente que nos llevó a un proyecto que por años le ha permitido a decenas de jóvenes superarse por medio de la agricultura. En lo personal, este proyecto es muy importante porque es un espacio, una escuela más que todo para la juventud y las personas que quieran también aprender. En mi caso, he podido aprender de la técnica, incluso también me da la oportunidad de conocer experiencias también a través de esta iniciativa, porque también abre puertas también para la juventud. Hablamos de Innovación Vegetal Rural Santa Marta. Esta es una comunidad que se ha mantenido en el olvido, sin fuentes de trabajo, es decir, sin opciones de superación. Pero hace algunos años, una organización no gubernamental puso su mirada aquí y decidió impulsar un programa agrícola que unió a los habitantes. Desde entonces, en menos de una manzana de tierra, se aprendió a cultivar. Bueno, me ha permitido tener un amplio conocimiento en agricultura orgánica, porque es una nueva forma, ¿verdad?, de cultivar nuestros alimentos, y también tener una iniciativa propia también, porque esto también me ha inspirado a tener mi propio huerto, ¿verdad? Es como un pequeño, digamos, proyecto que tengo en mi casa. Esta propiedad podemos decir que se convirtió en una escuela agrícola.
proyecto fue dirigido a jóvenes para que encontraran una oportunidad que les generara ingresos. La idea era que aprendieran a cultivar y luego vendieran las cosechas, y como le pusieron ganas, todo funcionó. Ha pasado el tiempo y nuevas generaciones están a cargo del proyecto. Jóvenes empoderados gracias al trabajo agrícola. Llena de mucha alegría ver a muchos jóvenes que se involucran, no tienen un pago ellos grande, un salario grande para decir que por ello están aquí en el invernadero, sino que ellos lo hacen por entretenerse. El cultivar requiere de mucha paciencia, requiere de compromiso, una gran responsabilidad, porque es tener como a una familia, un hijo en el caso de las madres. Entonces se necesita ir guiando las plantas en este caso. Y creo que eso es lo que a muchos jóvenes de nuestra comunidad les ha llamado la atención. Aquí se están produciendo frutas y hortalizas. Todo se vende en la misma comunidad. Es un trato que han hecho los habitantes para apoyar a los jóvenes. Pero las siembras no solo son en esta área. Gracias a gestiones que han realizado, cuentan con invernaderos donde están produciendo tomate hidropónico. Esta es una de sus principales apuestas en este momento. El sistema hidropónico es un método que lo dividimos del suelo, ¿verdad? Entonces, en las cubetas podemos ver una como arena, ¿verdad? Es piedra poma, es un sustrato que nos ayuda a sostener un nutriente donde va toda la alimentación que necesita la planta, en el caso del tomate, y esa va automatizada, ¿verdad? En riegos, van todos los nutrientes que necesita la planta. En el Cantón Santa Marta, la agricultura ahora tiene peso. Es la actividad fuerte de la zona porque poco a poco está creciendo la producción de diversos cultivos. Este proyecto es un espacio que le permite a la juventud adquirir conocimientos. Lo que aprenden lo ponen en práctica en sus casas, cosechan y gracias a estos frutos están saliendo adelante. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Llegamos al final de esta entrega informativa. Gracias por su sintonía. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Que descansen.